Si hablamos de cambios automáticos y de mecánicas de gasolina, seguramente una gran mayoría pensará en consumos elevados. También es cierto que los cambios automáticos no son precisamente los preferidos del público español, alrededor de un 10%, que además se decanta por las mecánicas diésel. Pero desde Peugeot se han propuesto demostrarnos que una creencia no es más que eso, una creencia, y la realidad puede hacer que le demos la vuelta a la tortilla. La marca de León ha presentado al mismo tiempo sus motores más eficientes, entre los que se encuentran los nuevos Blue HDI con potencias de 75 a 108 caballos y los gasolina 1.2 PureTech de 3 cilindros con mecánicas de 68 y 82 atmosféricas o turbo de 110 y 130 y su nueva evolución de cambios automáticos. Con estos motores no solo se logran consumos muy reducidos, también unas emisiones de CO2 y NOx que cumplen ya con las especificaciones de la norma Euro 6 que entrará en vigor en el mes de septiembre. Pero como decíamos, la eficiencia se ha conseguido también gracias a la nueva caja de cambios automática EAT6, de la que hemos conocido ya su tercera generación. Un cambio automático que presenta numerosas mejoras técnicas y que se caracteriza por su reducido tamaño, lo que hace que ahora llegue a prácticamente toda la gama de Peugeot y a todas las motorizaciones. En esta ocasión, los alrededores de Madrid, con tramos urbanos de autopista y de carretera de sierra, han servido de pista de pruebas para varios Peugeot 308 en todas sus mecánicas y todos equipados con este nuevo cambio automático. En la práctica, y para todas las personas que sigan considerando este tipo de cambios como algo lento e indicado para personas a las que no les gusta conducir, lo cierto es que aportan una comodidad a la hora de sentarse al volante que harán que las echemos de menos cuando de nuevo nos toque conducir un manual. Y desde el punto de vista económico y ecológico, al combinarse siempre con el sistema Stop Start que optimiza los consumos y con una diferencia de precio de tan solo 1.200 euros respecto a la caja manual en la gama 308, hace que sea rentable tan pronto como nos toque nuestro primer cambio de embrague de tipo manual. Además, las emisiones se reducen en 6 gramos.